Bueno, pues como le comenté, ya estoy en comunicación con Alejandro Romero, él es economista. ¿Cómo estás, Alex? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad. A ver, hemos escuchado que la economía se puede mejorar en la medida en que se disminuya la informalidad. Y hoy vimos algunas cifras que reflejan cómo Sonora está entre las entidades con menos informalidad, lo cual significa una buena noticia, Alex. Sí, claro, es muy buena noticia que disminuya la informalidad porque, por el contrario, cuando tenemos más empleos formales, eso significa que hay más trabajadores con prestaciones de ley, con servicios, con acceso a servicios de salud, con acceso a créditos a la vivienda, con acceso a seguridad social, es decir, con acceso a un fondo para el retiro. En fin, son una serie de beneficios muy importantes y no solamente para el trabajador que se desempeña en la economía formal, también para los gobiernos, porque finalmente son plazas que generan impuestos sobre nómina para el Estado, generan impuestos sobre ISR para el SAT, en fin, se generan una serie de beneficios que a todos nos convienen como sociedad y obviamente cuando tienes un empleo formal, pues eres sujeto de crédito porque puedes comprobar ingresos y obviamente cuando ya tomas créditos, pues eso puede inclusive acelerar la economía. Entonces, a todos nos conviene que crezca la formalidad del empleo y que se reduzca obviamente en consecuencia la informalidad. ¿Cuáles son los atributos que en determinado momento tiene el Estado para lograr esta posición? ¿Cuáles son las estrategias que se han aplicado para que Sonora esté en este nivel? Y ¿cómo mantenerlo? Mira, yo creo que en el caso de Sonora y de la frontera, pues nos ha beneficiado mucho el asunto del nearshoring, que aunque no lo hemos explotado al máximo, es importante aclararlo, sí ha provocado pues que muchas empresas que ya estaban asentadas en Sonora y en la frontera, pues hayan incrementado sus operaciones y por lo tanto su planta laboral ya establecida en el estado. Y además, bueno, pues la guerra comercial que trae Estados Unidos con China, pues eso también favoreció nuestras exportaciones. Y recordemos que Sonora es un estado exportador, es un estado Uh -huh. enfocado a la exportación, más casi la mitad del Producto Interno Bruto del estado está enfocado en la exportación y obviamente todo lo que ayude a incrementar las exportaciones, pues finalmente se traduce en un crecimiento del empleo en este tipo de sectores, ¿no? Entonces, Claro, claro. lo que habría que hacer es si quisiéramos fomentar realmente la formalidad más, yo creo que y sería importantísimo que sobre todo que el próximo gobierno federal que venga, pues haga una reforma fiscal donde uno de sus puntos clave sea simplificar el aparato tributario, ¿no? Es decir, todavía ahorita es sumamente complicado si tú quieres ser un pequeño empresario, si tú quieres tener una mediana empresa formal, pues obviamente tienes que gastar en un contador y tienes que gastar en un aparato administrativo para que no te vayan a sorprender con alguna multa, con alguna auditoría, porque sí se pone rudo todavía el SAT, pero además son muchos los requisitos, es difícil, todavía engorroso, y a diferencia de otros países donde tú mismo sacas a fin de año, esto tuve de ingresos, esto tuve de gastos, esta fue mi utilidad neta, sobre esto voy a pagar el treinta y tantos, 15, 20% que sea la tasa de cada país y se acabó. No, En y aquí cambio el aquí, SAT sigue siendo el garrote del gobierno. sí. Entonces, te tienes que cuidar, pero eso implica costos, pues implica contratar, como te digo, al menos un contador que te haga la declaración y y obviamente, pues también inhibe que muchos prefieren permanecer en la oscuridad de la informalidad
a tener que correr un riesgo, sienten ellos, de entrar a la formalidad del SAT. Y dentro de la calificación o el lugar que tiene Sonora, ¿cómo se comporta Hermosillo en el tema de la informalidad o la formalidad, Alex? Fíjate, en el caso de Sonora, la tasa de informalidad tuvo una disminución importante en los primeros 3 meses de 2024, bajó a 40% la tasa de informalidad en el estado, pero en el caso de Hermosillo también fue un nivel récord de bajo, pues nunca había estado tan disminuida la tasa de informalidad en Hermosillo y en el caso de nosotros es del 30.8%, es decir, 10 puntos menos que a nivel estatal y prácticamente estamos hablando entonces de que 7 de cada 10 empleos en Hermosillo están en la formalidad. Eso definitivamente es muy positivo. Obviamente estamos mejor que a nivel estado. Y pues definitivamente debe ser música para los oídos de los gobiernos, de los empresarios, y de los trabajadores, porque como te digo, es un círculo virtuoso el hecho de que estemos generando empleos formales y que esté disminuyendo la informalidad. Y por otra parte, a mí me gusta mucho que embonen diferentes estadísticas, porque si vemos, por ejemplo, los datos del IMSS revelan que en Hermosillo, por ejemplo, en los primeros 4 meses de este año, se generaron 13,000 nuevos empleos formales. Y esto checa perfectamente con la disminución de la tasa de desocupación, que nunca había estado tan baja en los últimos 23 años en Hermosillo, y con la disminución de la tasa de informalidad, que como te digo también es la más baja desde que se mide en Hermosillo por parte del INEGI. Bueno, pues son buenas noticias. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti, Soledad. Hasta pronto. Como siempre, muchas gracias, Alex Romero, que nos explica la economía, que a veces se complica tanto para personas que no tenemos la profesión, pero que sí sentimos los efectos de la economía en nuestro bolsillo. Vamos a la pausa, volvemos.